Bienvenidos a bordo a lo que se llama el Día de la Patria, que tuvo hoy la celebración en Tucumán con el viaje del presidente, un acto, y la curiosidad de que no asistió al Te Deum. La relación entre la Iglesia y el gobierno está cada vez más explosiva por varias razones. Por las opiniones de la Iglesia o del Papa sobre el tema de la situación social en el país, y después por la contrariedad del tratamiento, de la legalización del aborto, que en el Vaticano suponen que ha sido una iniciativa de Macri en contra de los intereses de la Iglesia. En lo de hoy, después de lo que ocurrió ayer con el acto en Luján, donde se planteó el tema de la eliminación de la vida directamente, denuncia que hizo Monseñor Ojea en su defensa por la prohibición al aborto, congregó una cantidad de gente bastante impresionante en la Basílica. Notoriamente, tanto la gente que está en contra del aborto como la que está a favor han movilizado bastante gente, y habrá uno que ver en el futuro hasta dónde se extiende esta grieta. En realidad lo de Macri con los curas es muy parecido a lo que tuvo Néstor Kirchner y también su viuda con los responsables de la Iglesia de entonces, que curiosamente era Bergoglio. Bergoglio en esa época, por parte de los Kirchner, tuvo más de una persecución, fue varias veces denostado, lo trataron de sacar del cargo y hasta eligieron un sucesor. Ocurre que ese sucesor que eligieron, al poco tiempo se conoció un video de este caballero, de este obispo, en relaciones íntimas con un joven, menor creo aparte, con lo cual se terminó el propósito de reemplazarlo a Bergoglio, de quien, por supuesto, no hubo ningún tipo de video. Veamos este capítulo porque es algo de lo más incendiario que en términos políticos y de fe existe en la Argentina. Otro problema difícil, medianamente zanjado, es el que han afrontado el gobierno con los militares. Al parecer, Macri prometió un determinado incremento salarial a los militares y 3 días más tarde de esa promesa le dieron otro incremento a los militares. Al principio era un porcentaje general, pero por último le dieron ese porcentaje general hasta el grado de mayor y quedaron afuera de esa escala los de grado superior. Esto, aparte de los problemas típicos de discriminación, la cúpula del ejército lo vivió como una nueva agresión. Plantearon esta inquietud, parece que la plantearon con la amenaza del pedido a retiro de varios generales, y para evitar cuestionamientos, el ministro de Defensa dijo, cometimos un error, aparentemente le van a dar a todo el mundo el mismo incremento. Quiero decirles que en relación, por ejemplo, con lo que ganan otras unidades militares o de seguridad, la diferencia es absolutamente brutal entre la gente del ejército y las otras fuerzas, y también los otros institutos del gobierno. Ustedes más o menos saben que algunas figuras de la administración pública tienen salarios o ingresos superiores o cercanos a los 200.000 pesos o algo más. Del ejército, la persona que más gana, que es una sola persona, que es un teniente general, que además se llama Bari Sosa, ese teniente general apenas supera los 100.000 pesos de ingreso. Todo este capítulo, todo este mal manejo que hubo con los militares ha puesto en la picota, como se suele decir, al ministro de Defensa, Oscar Aguad. Más de uno sabe
que quien lo quiere reemplazar en este momento es Eugenio Bursaco, que es el segundo de Patricia Bullrich. Nadie sabe si es porque tiene conocimientos militares y trata de provocar algún cambio dentro de las Fuerzas Armadas, o es porque Patricia Bullrich no le da ni trabajo ni oficina en el Ministerio de Seguridad. Como en todos los programas de televisión, tenemos que presentar a la diva. La diva es la señora Elisa Carrió. Ustedes saben que produce todas las semanas algún tipo de declaración que genera material para los programas de la tarde, para las telenovelas y también para los programas políticos. En este caso, en lugar de hablar del tema de las propinas y las changas, hizo referencias en su discurso en el Congreso despectivamente del partido que es socio de ella en el gobierno, con Macri, que son los radicales. Fue bastante humillante el comentario de ella y motivó que hasta el propio Partido Radical emitiera un comunicado, que no emite comunicados muy a menudo, no son adictos a escribir o a expresar lo que piensan, en contra de la señora Carrió. Pero la señora Carrió fue radical alguna vez y curiosamente genera episodios desde hace mucho tiempo, inclusive de cuando era radical. Ella, como ustedes saben, tuvo un momento de explosión meteórico, salió a la superficie estelar en la convención de la Reforma Constitucional del 94. En ese entonces se destacaron dos mujeres, ella y Cristina Fernández de Kirchner. No les voy a contar lo que siguió luego con la historia de estas dos mujeres, pero Carrió esencialmente le provocaba un enorme disgusto a Raúl Alfonsín, que la quería, que la consideraba una de las personas más inteligentes del radicalismo y que por lo tanto la habían llevado a ese sitial. Sin embargo, le complicaba la vida porque, como ustedes saben, la reforma constitucional del 94 se hizo a partir de un preconvenio o precontrato entre el gobierno de Menem y Alfonsín, a cumplirse en determinado periodo de tiempo, que era la deliberación de esa convención. Pero claro, Carrió, con su voluntad de hablar permanentemente, de criticar, de complicar, lo volvió loco a Alfonsín, porque Alfonsín recibía el reproche constante de los hombres del peronismo que le decían: así no va a salir la reforma. Y la reforma, como ustedes saben, había que sacarla de cualquier manera, porque habían convenido la presentación de Menem y seguramente el triunfo de Menem. Independientemente de eso, quiero recordar un video de Ricardo Alfonsín, de Raúl Alfonsín, el expresidente de la Nación, refiriéndose hace unos años a la señora Carrió, para que nadie diga que los que lo objetan son los periodistas. Por favor, director. Otra candidata, la doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere y va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue un radical. ¿Por qué? Porque a la doctora Carrió le va a ganar muy fácil, porque le falta estabilidad emocional, entre otras cosas. Al margen de que en esa época Alfonsín, en fin, la tratara casi como una traidora y como una loca, también Carrió tenía o tuvo algunas diferencias con su otro socio, con el ingeniero Macri. Compartamos este video en el cual Macri también se refiere a Carrió. Hay muy buen diálogo con prácticamente todos. Hay muy buen diálogo con Aguad, que fue el que lideró en diputados, con Sanz, que lideró en senadores,
hay buen diálogo con Cobos, que cada vez está ya más fuerte, así que yo soy... Falta Carrió. Carrió no conoce lo que es el diálogo, pero bueno, ella tendrá que hacer también una autocrítica y alguna concientización del resultado que tuvo, como lo tiene que hacer la presidenta y el expresidente en comando del país. Bueno, ha cambiado mucho, Alfonsín ya no está y Macri ya no tiene bigote, pero la que no cambia es Carrió. Ustedes saben que aparte de lo que nosotros festejamos hoy, el Día de la Independencia, el 9 de julio, el 4 de julio celebra su independencia en los Estados Unidos. Y hubo un acto habitual en la embajada, con mucha presencia de figuras políticas, sobre todo de la justicia, que coincidió con la presentación de un nuevo embajador, que es un señor de apellido Prado, originario o con desarrollo de su vida en Texas y muy dedicado al tema del derecho, ya que ha ocupado distintos cargos en esa actividad. Sorprende un poco porque Estados Unidos no ha solido mandar embajadores de esa envergadura, más allá de si puede ser o no un mal gestor. El dato más significativo es el interés de este hombre por las cuestiones petroleras. Y vale la pena verlo porque hay controversia sobre lo que ha ocurrido, lo que ocurre en Vaca Muerta, en Neuquén, con las explotaciones petroleras, pero independientemente del resultado, que en apariencia están convirtiendo a Vaca Muerta en un lugar que va a proveer de recursos abundantes en materia de dinerarios para la Argentina, se ha producido un fenómeno expansivo notable en la provincia. Hay que considerarla casi como una de las provincias con mayor tráfico aéreo de todo el país. Tiene 14 vuelos diarios, de 2 compañías nada más. No sé las otras compañías de low cost si aportan, a nosotros todavía no nos contrataron, pero en general casi todos los vuelos van completos. Allá, aparte del desarrollo, ustedes saben que hay un pueblo que se llama Añelo, que es el pueblo más cercano a Vaca Muerta. En ese pueblo en algún momento hubo gente que invirtió para hacer determinados desarrollos, se pararon, se frustraron, algunos fueron a la quiebra, otros se mantuvieron. Lo cierto es que ahora hay un gran movimiento. Y un gran movimiento que se nota, por ejemplo, en el estreno, inauguración de boliches, muchos boliches, de todas las características. También de lugares, algunos dirán antros, algo a lo que normalmente uno conoció como lupanares, porque hay una presencia masculina fuerte debido a las características de la actividad petrolera. Y por lo tanto, evidentemente, esa gente que va a trabajar a aquel lugar requiere algún tipo de diversión, sea en boliches o en este tipo de lupanares. Hay un detalle verdaderamente descriptivo y determinante sobre este fenómeno. Una de las autoridades del pueblo recomendó que se unificara el guardapolvo para las colegialas de Añelo, que todas las colegialas de Añelo llevaran guardapolvo. ¿Por qué razón? Por una cuestión, digamos, democrática. No. Para distinguir a las chicas que estudian de las chicas que trabajan. Voy a ser breve en 2 cuestiones. Una, a muchos se sorprendieron de verlo a Urtubey fotografiado con el expresidente norteamericano Barack Obama en Madrid. Aunque parece casual, en la reunión estuvo el embajador argentino en España, Ramón Puerta. Ramón Puerta en alguna medida acompañó a Urtubey.
¿Es una señal política? No lo sé, pero es importante para tomarlo en cuenta debido a que Puerta es el mejor amigo peronista, si es que tiene algún otro, del presidente Macri. Me distraigo con una cuestión del fútbol. Ustedes vieron que figura como candidato a reemplazarlo a Sampaoli, si es que Sampaoli se va y si es que quienes manejan la AFA, el ministro de Justicia, Angelísima, Tapia, habilitan la posibilidad de sacarlo. Se menciona al director técnico de River, al señor Gallardo. En River, no sé si estarían tan disgustados con que Gallardo se vaya, por una sola razón. En apariencia, Gallardo es el entrenador, el director técnico más caro de la Argentina, en el mercado de la Argentina. Y River no está, digamos, en su mejor momento económico, razón por la cual no le vendría mal una mano de pintura. Para culminar, recomiendo ver, y esto también tiene algún tipo de vinculación con el pasado kirchnerista, con un fenómeno periodístico bastante interesante que protagonizaron dos periodistas, uno de los cuales se llama Juan Amorín, y que es la investigación sobre los aportantes de la campaña de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires hace apenas 2 años. Han encontrado aproximadamente 900 aportantes truchos. Algo parecido, si ustedes quieren, a lo que sucedió también en la época de Kirchner con, ¿se acuerdan la gente del cuádruple crimen? Que un par de esas figuras cotizaban y pagaban presuntamente en la campaña de los Kirchner, simplemente como devolución de favores. Bueno, en este caso no se ha podido establecer cuál es la razón por la cual se inventaron todos estos aportantes, casi toda gente modesta, tarea que va a tratar de investigar la justicia a través de la señora Vidal y de la señora Ocaña, que es la que en apariencia llevó la mayor cantidad de estos aportantes. La justicia va a tardar en pronunciarse. Lo sorprendente es que no se haya pronunciado hasta ahora ni una palabra la propia gobernadora, ni tampoco la señora Ocaña. Para este programa, para esta jornada patria, tenemos 3 invitados notables, cada uno en su actividad. Una es un más que conocido de la casa, que es Jorge Jacobe, cuya mirada es constantemente reclamada por quienes nos acompañan desde su casa en este programa. El segundo invitado también es una figura conocida, mucho más por mí, se llama Carlos Rodríguez, un hombre que le cuesta salir de noche, es hoy el rey del tuit en materia económica y quizá es una de las figuras más controversiales por lo menos para el populismo de la Argentina. Un economista no solo laureado, porque ha sido uno de los profesores más jóvenes en una de las universidades más importantes de los Estados Unidos. Y siguiendo a Carlos Rodríguez, un escritor que va a merecer más de un homenaje, seguramente, que ha escrito hace un tiempo, no hace demasiado tiempo, un formidable libro entre la Iglesia y el Estado. Así como a su vez en otras épocas publicó otros bestsellers, como, no sé, hace 60 años, que era un ensayo sociológico sobre la alienación en Buenos Aires. Me estoy refiriendo a Juan José Sebrelli. Con él vamos a hablar del Papa. Él conoce al Papa, él conoce a la Iglesia y sobre todo le vamos a conceder también la debilidad de que hable sobre el peronismo, partido al cual, como ustedes se imaginan, él le tiene algún tipo de tirria. Pero vamos a descubrir estas 3 cabezas en apenas un minuto.
Los Arulos Estate, más de lo que esperás. Auspician la mirada. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires, Provincia. Hace 40 años salimos campeones del mundo por primera vez en nuestra historia. Yo le brindaba confianza y seguridad a todo el equipo. Hoy la seguridad de mi familia se la confío a Alarmas Comahue. Que en este mundial no nos roben la ilusión. Elegí Comahue. Fundación UADE, una gran universidad. No te conformes. Llegó Fiat Cronos. Agrandate. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores. Una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y así es la experiencia de compra. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido. Al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Maxi Consumo siempre está junto a vos. Por eso, sin duda, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. De todas las nubes, nublado, confusiones que tengo en mi cabeza, hay una que por ahí nos puede explicar algo, Jorge, que es, uno ve que en el gobierno hay gente con una dedicación especial para oponerse a cualquier tipo de entendimiento con el peronismo. Empecemos. El señor Mauricio Macri y después su alter ego, que es Marcos Peña. Pero simultáneamente hay otra gente del partido gobernante, también prominente, que quiere algún tipo de acuerdo de entendimiento con el peronismo. Me refiero a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta, a Monzó y a Rogelio Frigerio. ¿Qué es lo que impide esta unidad de pensamiento? ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Es una cuestión económica? ¿Es una cuestión de conveniencia electoral? ¿En qué se justifica todo esto? No, yo te diría que si estuviéramos a solas, no nos estuviera viendo nadie, como debe ser más o menos. Más o menos. Acá no nos ve nadie, así que no hay problema. Te diría que es una cuestión de torpeza nomás. Es decir, el que no se da cuenta que lo que tienen que hacer no lo pueden hacer solos, está ciego. Lo que se ha firmado, ya la situación de la Argentina es una situación muy complicada, hasta antes de esto que se llamó crisis. La situación que uno ve por delante con las encuestas es mucho más complicada aún. Es un país sin dirigencia, es un país sin vocación por estar aquí. 29% de los padres argentinos le dirían a sus hijos que se vayan del país si pudieran hacerlo. Y en su mayoría son gente de recursos altos, son gente universitarios. Entre las pertenencias políticas son kirchneristas. 39% de las personas de la Argentina se iría del país si tuviera ellos mismos, no ya sus hijos,
la oportunidad de irse. Son sueldos altos, son universitarios, son también más del 50% entre los kirchneristas. Quiere decir, es un país en el cual las dirigencias no quieren estar, no ven futuro, estamos complicados en el presente. Entender que esto lo puede arreglar un grupito de lúcidos es una locura. Ahora, por ahí la pregunta estuvo mal formulada, porque en realidad lo que uno ve es que yo no sé si hay gente que quiere arreglarlo esto o gente que quiere ganar las próximas elecciones. Y quizá el hecho... Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? El gobierno va a ganar las próximas elecciones. Ahora, el problema no es ganar las próximas elecciones, el problema es gobernar. Y de ahí surge la diferencia entre un Mauricio que no va a ser candidato y la gente que cree que sí, que va a ocupar el espacio histórico del ¿Vos futuro. Insistís como... Absolutamente, cada vez más. Creo que ya nos estamos dando cuenta todos de que este muchacho está muy incómodo ahí, digamos. Que hay, hasta desde su propia posición personal no tiene sentido que esté ahí, digamos. Ahora, sabe que no lo va a arreglar. Jorge, pero yo de toda la gente que he conocido en mi vida he escuchado siempre que todos estaban incómodos con el poder y que estaban desgastados. Pero sé que se desgastan, como decía un político italiano, mucho más cuando no tenés el poder. Este muchacho no es un político, este muchacho es un ingeniero. Un político, Roberto, nace con una cabeza de redentor, de creer que si es él cambia el mundo y si no es él todo se estrella y todo se incendia, digamos. Este muchacho no nació con esa cabeza, este es un muchacho lógico, un ingeniero, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, listo. Se termina, se da cuenta que los números no le dan, no necesita nada. Es cierto lo que dice, que no necesita prestigio, no necesita dinero, no necesita fama. Necesita la presidencia. Yo creo que no. Creo que este muchacho debe considerar un error hoy haberse metido acá. De su mujer estoy absolutamente seguro. Pero también lo decía Duhalde, también lo decía De la Rúa, y los dos se presentaron y los dos fueron presidentes. Te vuelvo a repetir, este no es un político. No lo podemos analizar desde la cabeza de un político, de la cabeza de un demente sanador, de un tipo que se quiere encargar de la vida de 45 millones de personas. Los políticos no son personas normales, ¿no? Una persona normal se quiere encargar de 4, una mujer y 2 hijos. El tipo que se quiere encargar de 45 millones, obviamente no es estándar, ¿no? No, claro. Bueno, este muchacho no es uno de esos, se da cuenta que se ha metido en un problema. Ahora, detrás de él sí hay una generación que empuja y que se da cuenta que se va a tener que hacer cargo de la Argentina. Y también se da cuenta que lo que se ha firmado no se puede cumplir si no hay un pedazo de peronismo dentro de la Casa de Gobierno. Bajar 20.000 millones... Lo que firmaron con el Fondo Monetario Internacional. Bajar 20.000 millones de dólares el gasto de la Argentina significa, primero, tocar los intereses de los poderosos. Porque vos podés descontar sobre el 60% de la población, el 40% que está bajo la mesa no le puedes sacar nada. Entonces, ese 60%, primero, si le vas por los privilegios... Vas a tener que tocar la Corte Suprema, vas a tener que tocar los sueldos altos, una cantidad enorme de privilegios y corrupciones que hay en la Argentina que son beneficios de las clases superiores. Pero también vas a tener que tocar los privilegios, por ejemplo, de los tuyos y de los que vayas a hacer el acuerdo. Porque si haces un acuerdo dentro del Poder Legislativo para que te sancionen las leyes, vas a tener que dar algo. Por eso digo, me parece que la Casa de Gobierno sin mayor densidad no puede atravesar este momento ni el que viene. Gane quien gane las elecciones del año próximo. ¿Y cuál es la obstinación entonces que vos le atribuís a este muchacho, como decís, Macri, y a Peña para no querer el aporte, para negarse a tener la colaboración o la sociedad con el Partido Justicialista o una parte del justicialismo? En Argentina... El dueño de la verdad ha sido un personaje fantástico, permanente y eterno. El tipo que cree que... Es el tipo que tenemos en la mesa de domingo, que sabe de todo, da todas las respuestas, nunca tiene que considerar nada. Lo tenemos todos en la familia. Bueno, en mi familia soy yo. En la casa... si hablo con tus hijos, seguramente. Exacto. En la Casa de Gobierno eso siempre estuvo, digamos, ¿no? Hay gente que está muy ciega, hay gente que llegó ahí también por casualidad, digamos, ¿no? Gente que no pretendía eso, que la historia lo llevó. No es que estar ahí significa lucidez. También hay mucho de casualidad, ¿no? No, bueno, sí, y de fortuna. Y en este caso en particular de Mauricio, también se debe decir que le estamos pidiendo a Mauricio una cosa para la cual no lo contratamos. La sociedad argentina contrató a Mauricio para echar a Cristina.
Y ese contrato lo celebró y lo cumplió. Así como le pasó a Alfonsín, que lo contratamos para restablecer la democracia y lo echamos por otra cosa. Así como lo contratamos a Menem por una cosa y lo echamos por otra. Así como lo contratamos a Duhalde por una cosa y lo echamos por otra. Y así como lo contratamos de la Rúa por una cosa y lo echamos por otra. Está pasando Mauricio. Lo contratamos para echar a Cristina, en octubre último, en las elecciones, consagró, cumplió ese contrato, y ahora le estamos pidiendo que arregle a Argentina, pero este muchacho no vino a eso, no fue electo para eso. Independientemente de que alguien en su costado, en su alrededor, le dijera que él estaba capacitado, la gente no lo votó para eso, la gente lo votó para echar a Cristina, y ese contrato está cumplido. No se le puede pedir ahora que el tipo sea el rey del mundo, porque no estaba preparado para eso, ni tenía equipo, ni esto fue un equipo. Esto fue un rejunte de gente que les pareció valioso, que ni siquiera se conocían unos con otros, que se encontraron en el medio del incendio con un balde cada uno en la mano. Ahora, Jorge, vos hablas de dos fenómenos. Uno, quizá zanjémoslo porque aparte es una decisión personal, que es la posibilidad o no de que se presente Macri, pero sí hablas de la continuidad de que va a ganar el núcleo oficialista que hoy gobierna la Argentina. Es muy simple esto, el peronismo no se va a presentar unido de ninguna manera, porque hay un peronismo que quiere ser mañana y hay otro peronismo que quiere ser kirchnerismo. Si el peronismo que quiere ser mañana es kirchnerismo, no es mañana. Parece una frase de Julio Bárbaro, perdón, ¿eh? ¿Cuál? Esa que está dando. No lo escuché, pero... No, creo que no la dijo, pero le quedaría bien. Quiere decir, el peronismo que quiera hacer mañana no puede oler de ninguna manera a kirchnerismo. Así de simple. Ahora, el kirchnerismo está obligado a presentarse, por un montón de razones, incluso protección de fueros, la historia de los hijos de Cristina que no vayan presos, es la misma, hay que seguir negociando, hay que seguir extorsionando. Digamos, el kirchnerismo está obligado a presentarse. Y el otro peronismo quiere ser mañana. Separados no le van a ganar a Cambiemos. Pero en una segunda vuelta... No le van a ganar a Cambiemos separados. Ya te doy otro anticipo. Ni Mauricio va a ser candidato, y si pasa lo que creo que tiene que pasar, ¿cómo hace este segundo peronismo para llegar al poder, que ese es su objetivo? Sí. Si no va a ganar las elecciones. Yo creo que lo que va a pasar es que tiene que haber una ingeniería electoral que constituya una fórmula entre Cambiemos y ese peronismo. Y que le dé densidad a la Casa de Gobierno para atravesar lo que hay que atravesar. Y eso, según tu visión, es María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal con un peronista que podrá ser Urtubey, Pichetto, cualquier otro valioso del peronismo que quiere ser mañana. Perdóname, pero me cuesta imaginar la garganta de la señora Carrió y la de los radicales para comerse un surubí peronista de esas características. El radicalismo ha sido un gran partido de la Argentina, pero hoy son el 5% de los argentinos. Dicen que son radicales el 5% de los argentinos. Cuando tomás más de 60 años son el 15%, y cuando tomás de 16 a 20 son el 0,8%. Tasa de reproducción vegetativa negativa. El radicalismo fue... Pero tienen gobernaciones, tienen intendentes. Tienen personas gobernando que han sido radicales. Eso no es el radicalismo, porque el radicalismo no es el radicalismo, hace mucho está dividido en 4 pedazos. El radicalismo es una federación que ha producido gente valiosa en el interior, muy valiosa, en el interior, que dicen que fueron radicales, pero eso no es un partido que hoy delibere, que tenga una línea, no es un partido que tenga una propuesta. ¿Cuánto hace que el radicalismo no propone un candidato presidencial? El peronismo no tiene un candidato presidencial hace muchos años. Quiere decir, los partidos tradicionales están en extinción, así de simple. A lo que tenemos que acostumbrarnos es a la novedad. Lo que va a haber son novedades y personas valiosas que hayan surgido de esos movimientos fundacionales de la Argentina. Pero esto no quiere decir que el radicalismo como partido tenga destino, digamos, no lo tiene. En ese caso, dentro del... porque uno ya sabe que el partido... Dentro del peronismo, lo que representa Cristina será representado por Cristina y algunos adláteres. Dentro del otro peronismo, vos dijiste, bueno, Pichetto sería un candidato para ir de número 2 de María Eugenia Vidal o de alguien del peronismo. Aparte de Pichetto, que tiene, digamos, esa versatilidad, ¿vos cómo ves, por ejemplo, la figura de Massa, la figura de Labaña? A Massa no lo vemos para nada. La verdad es que en las encuestas nos sigue dando una muy pobre imagen positiva y una muy alta imagen negativa. Se trabaja mucho, hay mucha operación sobre Massa, pero no lo vemos para nada. A Labaña lo vemos un hombre de reserva. Ahora, es un hombre con un carácter personal
que también esto juegas, muy difícil, ¿no? Es casi un emperador, muy difícil hablar con él, ¿no? Macri era medianamente parecido también. Estas personalidades de Carrió, Macri, Lavagna, los dueños de la verdad. Los dueños de la verdad. Yo soy el dueño de la vereda, todo lo que digo yo es cierto, lo demás no sirve. Las democracias no están fundadas por dueños de la verdad. Están fundadas por personas conversadoras, acuerdistas. ¿Y eso es lo que pide la Argentina? Pero en la Argentina autoritaria, no te olvides, Roberto. Entonces, esos candidatos están hechos o son la hechura de lo que requiere la sociedad. No, yo te diría que los dueños de la verdad son precisamente lo que ya no requiere la sociedad. Ahora, hay un sesgo autoritario, una inercia autoritaria muy grande en la Argentina. No te olvides, Roberto, que la generación a la que pertenezco y a la que perteneces empezó matando al que no opinaba como nosotros. Es muy difícil volver de eso, Roberto. Querer generar una generación acuerdista, cuando la Argentina tenía 75% de clase media y 6% de pobres, la generación nuestra propuso asesinar a todo el que no opinaba como nosotros. Y lo hicimos. Venimos de ahí. Y hay un famoso escritor que te aconsejo que dice, tu pasado es prólogo. Va a ser muy difícil con la generación nuestra generar una Argentina de consensos. Muy difícil. Por supuesto que el padre de Macri tampoco era un consensualista. No, claro. No. Bueno, pero no estaba en el ¿Dónde gobierno. están las escuelas, no? ¿Dónde están las escuelas? Distinto Vidal, distinto Vidal. Viene de otro lugar, viene de una familia normal, de clase media. Otra cosa. Otro condimento, otra cultura, otros valores. Es como que te entusiasma. No, a mí no me entusiasma nada, ya no. Pero la miro sí como un producto diferenciado. Sí. La veo como no encajando. A pesar de que ha tenido algunos traspiés en los últimos meses. Mira, a Vidal, vos sabés que yo ni siquiera voto porque soy el que adjudica indeciso en mi consultora. Es decir, hace 10 años que no voto, ¿no? Subjetividad cero. Pero a Vidal, por lo pronto, habrá que reconocerle que le puso el cuerpo a esto y que evitó lo que evitó. No sé si hizo algo después, pero evitó que el narcotráfico esté sentado en la provincia de Buenos Aires. Y también tenemos que reconocer una cosa, que cuando vamos al exterior y lo decimos... Eso vos lo hablás porque venció al kirchnerismo. Claro, claro. Y eso tiene un valor. Y el otro valor es que vive recluida en un cuartel con sus hijos. Cuando vos decís que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en el exterior, decís que la gobernadora vive recluida en un cuartel, mientras los intendentes pasean libremente por sus condominios, se entiende bien la relación con el narcotráfico. Entonces yo te diría, si alguien quiere parar el futuro, un futuro transformador, no vinculado a la corrupción directamente, lo que hay que hacer es eliminar a Vidal. Sí te digo, si eliminan a Vidal políticamente, entonces la Argentina está en manos de cualquier cosa. La incidencia que tiene esta crisis hoy, esta crisis cambiaria, económica que está atravesando la Argentina. Primero, vos hiciste una investigación sobre lo que la gente piensa que puede durar. Sí. Y complementariamente, me gustaría saber en qué medida daña a los personajes que participan en esta cuestión, porque una de las impresiones que uno tiene es que el daño es general, no es que hay alguien que sale desprotegido de esta cuestión. Todos están castigados, me parece. Pero primero la pregunta con relación a lo que piensa la gente al respecto. Yo veo a la sociedad argentina en un estado de madurez, de sabiduría, casi te diría. Preguntamos cuánto cree que va a durar la crisis económica en la Argentina y te responden, el 5% te dice 6 meses y ya después el 85% llega hasta 5 años y la gente sabe dónde estamos. Entiende perfectamente que la situación que está para mediano plazo, para 3, 4, 5 años. Lo que no entiende es la dirigencia, digamos. Solamente un 20% cree que esto no se va a arreglar nunca.
con relación a la crisis esta, pero la gente sabe que estamos en un proceso de reforma que es largo y que va a tener que aguantar. ¿Vos confiás que la gente cree que hay un proceso de reforma en este gobierno? Pero obviamente, después que la reforma le convenga o no le convenga y le quede cómoda o no es otro problema. Pero está clarísimo que hay un proceso de reforma estructural de la economía que esta gente no lo lleva a la velocidad que la gente necesitaría, pero que está. Digamos, ¿no? Podríamos discutir si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, pero esto no es imprimir dinero, esto es hacerse cargo de algunas cosas, reducir el... Hasta ahora ha sido imprimir dinero. Bueno, y también pedir prestado, y yo creo que esta gente no se animó a hacer lo que tenía que hacer, pero está claro que hay que hacerlo. Si la gente sabe que hay que hacerlo, sabe que no podemos seguir ni imprimiendo dinero ni pidiendo prestado por 10 años más, lo sabe perfectamente. Y es la dirigencia la que no se anima a asumir el liderazgo de lo que la gente ya sabe que va a pasar. Ahora, el problema no es el que tenemos, Roberto, te insisto. No hay dirigencia acreditada. La mayoría de las personas mandaría a sus hijos a vivir al exterior. Por eso son todos sancionados. Bueno. ¿O hay alguno que se preserva? No, sí. Yo te diría, solo 3 personas con más de 10 puntos. Vidal, Carrió y Kirchner. Carrió y Kirchner no pueden ser. Macri, un poquito más también. Después, nadie mide un punto en la Argentina. Hemos terminado con la dirigencia política. Por eso es tan importante darnos cuenta que el problema no está hoy con el valor del dólar. El problema es cómo seguimos el año que viene. Cómo construimos liderazgos nuevos que puedan esperanzar, que puedan generar confianza. No hay con qué hacerlo. Vos podés pasar a Vidal de gobernador a presidenta, pero ¿a quién ponés gobernador? Cuando preguntás eso, nadie contesta nada. Nada. En ningún lugar. Bueno, esta contrariedad permanente de la Argentina lo que ha hecho es dinamitar la credibilidad de la clase dirigente. Y no hay espacios donde se pueda presentar caras nuevas, gente valiosa. No está eso. Bueno, Jorge, te agradezco, sobre todo la descripción de la cefalía argentina. Te doy el angelito marcador de páginas. Te traje La profanación, que es el libro que cuenta las incidencias del robo de las manos de Perón, para que te des cuenta hasta lo que robamos los argentinos. Nos hemos robado hasta las manos de Perón. Basta de robar, basta por robar, se roba cualquier cosa. El otro día lo encontré y dije, esta es la señal, digamos. Hasta la mano de Perón se han choreado en la Argentina. Bueno, espero que... Es muy bueno el libro, ¿eh? Sí. Es muy bueno. No sé cuánto vale la mano de Perón, pero les ruego que pongan atención en este libro y al señor Jacobe decirle... ¿Cambiaste el título? Sí, qué bueno. Para ser un poco diferente. Gracias. Y acá te obsequio unos Haroldos tinto Cabernet o Merlot o Malbec. Mañana y a ustedes, con otro Malbec lo vamos a esperar. Alguien que del tema vinos está un poquito dedicado igual que la comida también, aunque más se dedica al Twitter. Me refiero a Carlos Rodríguez, uno de los economistas más interesantes, notables que tiene la Argentina y a la cual él ha contribuido en general, desató demasiada controversia. En un minuto nomás. Gracias. Vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Fundación UADE, una gran universidad. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca siempre. Dale, pibe, dale, que te comen de atrás, dale. ¿Cómo corre este sub-20, eh? Dale, comprando en Garbarino un Smart TV, notebook, tablet o smartphone, te regalamos 6 meses de Netflix. Garbarino, garantía de confianza. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
ropa limpia es esencial para arrancar el día. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta los colores, perfuma tus prendas. Y para eso está Esencial, que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido Esencial. Limpieza total. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estar bien es lo primero. Galeno. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina. S.C. Johnson, una compañía familiar. En vacaciones de invierno, la República de los Niños te espera completamente renovada. Disfruta de las mejores atracciones, casas y castillos, espacios verdes, museos, visitas guiadas y mucho más en el primer y único parque educativo del país. Te esperamos todos los días de 10 a 18 horas en Camino General Belgrano 1897, Gonet, La Plata. Si querés saber más, entra a www.republica.laplata.gov.ar o llama al 0221-484-1409. Y además, entérate de las últimas novedades en Canal 26. República de los Niños. Visítanos estas vacaciones de invierno. Te esperamos. Tocar el mundo es una experiencia maravillosa, pero no el momento de limpiar tu baño. Con Lisoform discos activos, mantenés tu inodoro limpio y fresco y tus manos siempre protegidas. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. En invierno, todo lo de afuera se muda a casa. Livings que se hacen estadios, alfombras túneles. Amigos, compañeros, vecinos, bienvenidos todos a casa. Este invierno, dale la bienvenida a todo menos a los gérmenes. Elimina el 99,9% de los virus y bacterias con Lisoform. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. ¡Mamá! ¡Llego tarde de vuelta! ¡Mamá! Hola, Ana, ¿todo bien? ¡Mamá, apurate! Ya lo llevo, no te preocupes. Porque tus ganas de tener un Peugeot no pueden esperar. Aprovecha los beneficios de este mes para tu Peugeot 2008. ¿Me debes una? Hojas, barro, árboles. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. Que no pase lo mismo en el piso de tu casa. Manténelo libre de virus y bacterias con Lisoform Solución Total. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Dale la bienvenida a todo lo que tus chicos aprenden, menos a los gérmenes. Limpia, blanquea y desinfecta el 99,9% de los virus y bacterias con el nuevo Lisoform Crema. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar.
Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina. S.C. Johnson, una compañía familiar. Este invierno en Bridgestone le sacamos presión a tu billetera. Pasa por los locales adheridos y llévate tus nuevos neumáticos Bridgestone con una sorpresa muy especial. Te bonificamos hasta 1.000 pesos por tus 4 neumáticos de auto o camioneta o 250 pesos por cada uno. Además, llévate tus neumáticos protegidos gratis por un año. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Para actualizarnos con Carlos Rodríguez, no sé si empezar con el dólar primero o con el viaje de Duhovne a Estados Unidos, que vos dijiste del viaje de Duhovne que no debía haber ido o que no debía ir y que se quedara acá, pero que sin la lapicera. Explícame un poco ese juicio y después vamos a hablar un poco de lo que fue a hacer al Fondo Monetario. Mira, el mío fue un juicio medio al paso, fue un chiste lo de la lapicera. Lo que quise decir es, primero, no creo que Duhovne vaya a tranquilizar a nadie. No es un ministro con mucho poder o mucha presencia internacional, no estamos en una buena situación y estamos en el medio de una crisis cambiaria cuando se decidió el tema. O sea, mandar a un ministro que vaya al mundo a tranquilizar al mundo es medio... La impresión es que suena por la lo han galería mandado para, digamos, aprovechar un poco mejor el acuerdo con el Fondo Monetario. La verdad que no sé, no soy asiduo de los cócteles y de los inners del gobierno. Pero ¿no te llaman a vos? Mirá que llaman tantos economistas. Jamás. La última vez que lo vi a Macri fue en una conferencia en el bar en el SEMA hace muchos años, le ofrecí ayuda y jamás nadie me llamó de su partido, para nada, ni para tomar un café. A mí me suena que en todo caso Duhovne, si viajó a Washington, suponiendo que esté en Washington, fue para discutir posibles cambios al acuerdo. A mí me parece que este acuerdo fue hecho para llegar al G20 y punto. ¿Por parte de los Estados Unidos? Por parte del Fondo Monetario, para ayudar a la comunidad internacional que ya se jugó por Macri y ya... Y que no haya un que no haya disturbios, ni líos, mayúsculo, ni inflaciones, ni default, ni dramas, hasta que pase el G20. De hecho, no hay enormes ajustes hasta entonces. O sea, el famoso 1.3 es el año que viene, y el año que viene está en el infinito, es año electoral. ¿Okay? O sea que confías que se haga la reunión del G20 en la Argentina. El fondo confía que se haga la reunión del G20 en la Argentina y yo también no veo tampoco una enorme crisis. Hay mucha plata puesta como para que... Lo único que podría pasar en este momento es una crisis cambiaria, peor de la que hubo, y hay mucha plata para que ocurra ese tipo de crisis. Sí puede subir el dólar un poco más, pero no, ni crisis cambiaria terminal, ni hiperinflación, ni corrida bancaria. De acá al G20. El año que viene lo veo más complicado. ¿Okay? O sea que Duhovne negocie mantener el ingreso irrestricto de capitales, que para vender dólares por día solo se va a remitir a vender 100 millones de dólares y no como 150 ocurrió alguna vez en la semana pasada, y mucho menos que se desprenda de muchos más dólares para contener cualquier tipo de suba, y que en alguna medida eso va a justificar la flotación libre. ¿Hasta dónde puede llegar el dólar? Porque la flotación libre
en un contexto de desconfianza y con las limitaciones a las intervenciones del Banco Central por parte del uso de reservas y el uso de futuros, puede llegar a ser incompatible la condición de flotación libre con la condición de que la inflación sea menos de 32. Si es menos de 32 pero más de 27, eso se soluciona, ¿okay? Se pide una revisión de las cláusulas. Capaz que eso es lo que está haciendo Duhovne ahora, por ejemplo. Pero si es más de 32 se cae el acuerdo, hay que ir al borde nuevo, hay que reescribirlo. Y lo más probable, estamos ahí, estamos justito ahí, en el borde de ese 32. Ahora, estar tan justos en esa situación y la posibilidad, obviamente, vos estás absolutamente seguro que el gobierno, por más que lo desee, no está en condiciones de pararlo al dólar. Tiene sentido porque la verdad que la Argentina se ha rifado infinidad de reservas, no pudo pararlo y hoy está como que no hay una crisis cambiaria del todo, pero con la acechanza de que el dólar puede seguir subiendo. Es que usar todo el crédito que tenemos, más las poquísimas reservas nuestras que tenemos, que entiendo de acuerdo a lo que dice el stand-by son 23.000 millones. Exacto. Todos los que hablan de 60.000, 65.000, bla, 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 de aquí y de allá, no son bueno, reservas. vos deberías saberlo, fuiste... Son 23.000. Vos manejaste el Banco Central. No, yo no, fue Roque. No, yo nunca estuve en el Banco Central. Pero yo sí sé, porque yo trabajé de asesor de todos los organismos internacionales habidos y por haber, y en 20 países por lo menos. Donde menos estuve es en la Argentina, yo diría, casi. Que las reservas internacionales netas no son lo que publicaba todos los gobiernos, el kirchnerismo y este gobierno, hasta el día de hoy. El balance del Banco Central no publica las reservas internacionales netas, te publican un número que es optimista al máximo, que no tiene nada que ver con las condiciones del fondo incluso. Pero todo el mundo lo sabe en los mercados de capitales, así que no engañas nada más que al público doméstico. Yo creo que gastar lo poco que tenemos en salvar algo que está básicamente moribundo. O sea, el peso está moribundo si es que no está muerto. Subsiste porque los salarios hay que pagarlos en dólares y porque en pesos, y porque la justicia reconoce los contratos en pesos. Y si llegaras a hacer un contrato laboral en dólares y después pasa algo, el damnificado, o sea, el trabajador, va a la justicia y la justicia va a fallar a favor de él, o sea, a favor del peso. O sea, es un tema legal. El peso existe porque tiene un sustento legal, no económico. Y el peso tendría que tener un sustento económico. Bueno, era la idea que decía tener Sturzenegger. No se la conozco, pero... Bueno, lo expresó. Lo expresó, ok. Ahora, en esta situación, cualquier tipo, digamos, de desmadre del tipo de cambio, de desmadre de la inflación, la Argentina finalmente, por un camino diferente, termina como Venezuela, muchísimo más pobre. Ya está más pobre en estos 6 meses. Yo no veo el caso venezolano. Venezuela es una dictadura, en primer lugar. Acá nunca hubo dictadura. El kirchnerismo era feo. Olvidémonos del régimen. No era una dictadura. No olvidémonos del régimen. Si no me refiero a la evolución económica de ciertas situaciones. Que se puede llegar a una situación de desastre también por otro tipo de camino. Hemos tenido muchos desastres. Hasta le hemos declarado la guerra a Inglaterra, entre otras. O creo que no se declaró la guerra. No solo declaramos, sino que se combatió y murieron muchos argentinos. No, por supuesto que murieron, pero sin declaración formal. Pero no importa. Tuvimos Estados Unidos en contra, tuvimos hiperinflaciones, tuvimos el Rodrigazo con Isabel Perón pidiendo que no la tosiguen. Hemos tenido montones de desastres y salimos porque todavía hay una cierta fortaleza. En primer lugar, no somos Venezuela, que lo único que tiene es una empresa estatal que saca una renta que se llama petróleo. Acá hay una enorme fortaleza en el sector agropecuario, hay un enorme sector servicios, hay un montón todavía de capital humano. Estamos todos desorganizados, eso es otra cosa, pero podemos llegar a caer en violencia, como caímos ese 2001 en la Plaza de Mayo y cayó el presidente y todo lo demás, pero nos recuperamos de nuevo. Hicimos default y nos recuperó el cristinismo del default, aunque parezca mentira. ¿Okay? El default lo hizo el radicalismo y el cristinismo lo sacó del 93% del default. El macrismo no hizo el piquito que faltaba. Claro, no estoy elogiando al cristinismo, para nada, te quiero decir. Pero te quiero decir que el país tiene
cierta fortaleza para recuperarse. Bueno, hoy está como con otra economía. Hay gente que ahora por el tipo de cambio puede exportar. Posiblemente hay gente que también puede exportar o trabajar mejor porque los salarios van a perder poder adquisitivo, entre otras razones, digo. Me gustaría hacerte un par de remarks ahí. Sí. El tema del tipo de cambio en primer lugar. Nadie exporta porque esta semana el tipo de cambio suba. Podés agarrar y hacer un contrato para vender un stock que tenía o algo por el estilo y nada más. Nadie va a invertir en una industria exportadora. No vas a poner un mango porque suba el tipo de cambio. ¿Okay? El tipo de cambio tendría que estar... primero hay que pensar en el tipo real de cambio. ¿Okay? Y segundo, que sea estable. Y eso ni por carambola nadie lo ve en el horizonte próximo de la Argentina. O sea, nadie va a invertir en exportar. Acá seguimos exportando soja y punto. O sustituyendo alguna exportación adentro del Mercosur o algo por el estilo. Yo estuve escribiendo mucho en la época de Menem y ahora también. ¿Vos te crees que alguien se calentó en llamarme o algo sobre maquila? ¿Okay? Claro, hoy me estaba por traer una remera, esta no es, pero hecha en Tailandia. Y México vive de la maquila. Y China salió del comunismo gracias a las ciudades exportadoras, que eran maquila. ¿Y vos qué querés? ¿Convertir a Argentina o una parte de la Argentina en una suerte de maquila? Por supuesto, como una manera de liberar el mercado laboral y todo el costo argentino basado en impuestos sobre las empresas. Las empresas en la Argentina no son productoras. Las empresas en Argentina son agentes recaudadoras de impuestos indirectos de la DGI, que subsisten ese costo argentino, que es la DGI, que les cobra hasta impuesto al trabajo, ¿okay? Pero impuesto al trabajo exorbitante, además de todos los otros impuestos y adelantos de IVA, adelantos de ganancia, adelantos de aranceles, impuestos al cheque, impuestos a la riqueza, a todo. ¿Okay? Eso se llama costo argentino. Entonces no pueden competir. Como no pueden competir, piden protección. Y el gobierno felizmente se las da, porque si la empresa cerrara, no cobraría la FIP ingresos. Y si la FIP no cobra ingresos, suena a la clase política. Son agentes recaudadores de la DGI, los pocos que quedan. Ahora, para tener una idea, y físicamente, ¿se podría establecer una especie de maquila en Mar del Plata? ¿Como en una provincia? En La Matanza. Es un tema de leyes. El asunto es que te tienen que apoyar el Congreso con las leyes. No es una zona de libre comercio que es distinto, que es el curro ese que tenemos en Río Grande, que importan televisores, le ponen un sellito Made in Argentina. Y bueno, ahora están protestando. Esto es para exportar, es al revés. O sea, tenemos que tener enormes contratos de importación de materiales, ¿okay? Agregarle valor agregado y volverlos a exportar. Eso es el maquila. Para eso precisas enormes proveedores de insumos semi-elaborados y enormes compradores de ese producto al cual vos le agregaste algo de valor agregado. Por ejemplo, un botón a la camisa. Vos importás las camisas y le agregás los botones. Es toda una cadena de valor internacional que está totalmente bien armada en el resto del planeta. Todo el sudeste asiático y China y Centroamérica están en eso. Y nosotros, en lugar de eso, lo que tenemos son planeros, sostenidos por impuestos al empleo. Es de tarados. Sin duda, lo que no sé, si la Argentina interviene en un fenómeno de esas características, lo que va a hacer, digamos, las reglas internacionales de decirte, pero acá hay un montón de cuestiones que vos no estás cumpliendo y que el resto de los competidores en el mercado sí lo hacen. Bueno, tendrías que regular, que es distinto. No es dar ventajas impositivas, no estás dando subsidios a la exportación. Vos lo que tenés que hacer es, por ejemplo, eliminar los impuestos al trabajo. Eso no te va a acusar nadie de nada. Tenés que eliminar todo el sistema de adelantos de la DGI, adelantos de IVA, adelantos de todo, que después te lo devuelven el año del jopo y con la inflación que hay totalmente devaluado. Y montones de impuestos que yo no soy un técnico impositivo, pero que me cuentan los empresarios que los vuelven locos. El impuesto al cheque a mí no me hace nada, pero a ellos los destroza. Para darte otro ejemplo, sí. Es pequeñito. Esas cosas vos las podés eliminar sin que nadie te acuse de competencia desleal. Eso no es competencia desleal. Ahora, vos fuiste empresario, levantaste una universidad. Sí. Si tuvieras que participar de vuelta con un proyecto de esas características, ¿qué tendrías que tomar en cuenta? Porque eso, digamos, con la experiencia tan habitual de que
una persona famosa logró determinadas cuestiones de éxito, ¿qué recomendarías o qué dirías vos que uno tiene que tomar en cuenta? Primero que tengas control, cosa que yo no tenía sobre la universidad. Las universidades en Argentina tienen un consejo superior, un board of trustees. Sí. La Ditela pertenece en parte a la familia Ditela. La San Andrés pertenece a los, creo que son los anglicanos, ¿no? Sí. La de Belgrano pertenece a Porto, Popovsky tiene la de Palermo, la UADE pertenece a la Cámara Argentina de empresarios. El SEMA no pertenecía a nadie, era un grupo ad hoc armado. Yo ahora me fui y no tengo nada que ver. No, eso está claro, pero... acá se hizo sobre la base de personajes. Importemos personajes de afuera, o sea, se hizo de una manera muy ad hoc. Yo no la recomendaría de nuevo, no creo que se pueda hacer de nuevo. ¿Y un empresario, qué tipo de recaudos en ese plano tiene que tener para...? Es difícil hacer una empresa en Argentina. Acá en la Argentina es un país que sorprendentemente la sociedad, uno de los valores más profundos y más queridos de esta sociedad son las pymes. O sea, ser pyme es un elogio. Yo siempre, desde que estaba en el gobierno, me acuerdo que me invitaron a una reunión en la Unión Industrial y me empezaron a hablar de las pymes. Y yo pregunté, ¿y eso qué es? Y son empresas pequeñas, familiares. ¿Y para qué las quieren? No, porque son la principal fuente de empleo. Entonces me acuerdo que yo puse un tuit irónico diciendo, hay una empresa grande, gigante, que tiene 10.000 empleados, muy productiva y competitiva internacionalmente. La ahogan con impuestos, le ponen impuestos al empleo, la empresa cierra. Se crean 10.000 pymes de una persona cada una, que no son competitivas y que evaden impuestos. Viven gracias a no pagar impuestos. Y a eso uno lo llama un logro. Entonces después viene un político y dice, los principales empleadores en el país son pymes, hay que promover las pymes, hay que tener más pymes. Y yo lo que le digo a ese tonto es, primero, es un bruto, como diría mi buen amigo el economista, sos un bruto, un burro. Y segundo, hay que tener menos pymes y más empresas grandes. Obvio. Ahora ninguno se anima a decirlo. Salvo yo, entonces me dice que soy poco convencional, que tengo la lengua larga y cosas por el estilo. ¿Okay? Las empresas grandes hacen al progreso, a la competitividad y a la productividad. Y a la productividad. Bueno, Carlos, te agradezco. Te doy primero todo, te doy un vino. Me lo tomo ahora mismo, en tu casa. En el viaje en taxi. Ahí está. Te doy el angelito. Gracias, vos me has traído un libro. Yo te traje un libro que lo escribí hace 20 años. Lo descubrí el otro día. Ni sabía que estaba mirando. Describe, del 98 al 2000, describe 3 experiencias. Mi dejada del gobierno, que tuve 2 años nada más. El último año de Menem. Y el primer año de la Rúa. Y lo más interesante, además de las razones que me llevaron a dejar el gobierno, es la transición de Menem a de la Rúa. Porque ahí se inventó el concepto de la herencia recibida y ahí se arruinó la Argentina. Con el discurso inaugural de la Rúa, diciendo que recibió una porquería, que todo era culpa de la herencia. Ahí y esto está en este libro. Bueno, te agradezco y antes de despedirte tengo que leer una cuestión de tipo publicitaria. ¿Podés resumirme en una línea por qué están peleados con todo el grupo de Milei si en alguna medida piensan todos medianamente parecidos? Yo no estoy peleado porque nunca me consideré liberal libertario. Yo siempre dije que fui un liberal conservador. De derecha. Bueno, y entonces todos se me tiran encima diciendo que eso es un oxímoron, que es imposible. Como además digo que soy peronista racional, yo no estoy peleado con Milei. Simplemente lo bloqueé de mi cuenta hace mucho tiempo por decir muchas malas palabras, insultar a mí de la manera más abierta posible. Y después de haberlo bloqueado me enteré que en realidad insulta a todo el mundo, pero bueno, parece que el muchacho tiene carácter. Dicen que va a salir de eso también. Veamos. Pero no me interesa pelearme con Milei realmente. Lo considero como demasiado enfocado en Keynes y punto. Y un economista tendría que ser un poco más amplio. O sea que no es alguien con quien me interese tener discusiones, porque Keynes es algo que
no me interesa atacar, ni atacarlo ni defenderlo. Fue parte de la historia económica, fue un hombre muy inteligente. Nosotros en Chicago lo estudiábamos por orden de Milton Friedman, que nos lo daba como lectura obligatoria, y era una persona respetada, no una persona para ser insultada. Otra cosa son los políticos que usan la palabra keynesianismo para justificar su populismo, que es distinto. Bueno, hay infinidad de deberes que me quedaron colgados con vos, pero bueno, lamento, te despido, te agradezco. Les cuento a ustedes que llegó la primera aplicación para ahorrar en viajes. Entra en turismocity.com y compara con una sola búsqueda el precio de todas las agencias de viajes. Mira, por favor. ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viaje y te da el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en poder aprovecharlas. Turismo City, paga menos por viajar. Belgrano, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, con gran relevancia comercial y residencial. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria, ahora se dice Adrián Mercado. Fundación UADE, una gran universidad. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores. Por calidad, molto conviene, porque si es molto... Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Hojas, barro, árboles. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. Que no pase lo mismo en el piso de tu casa. Manténelo libre de virus y bacterias con Lisoform Solución Total. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. A mis pacientes les digo que una prótesis dental es mucho más delicada que los dientes naturales. Utilizar una crema dental y cepillo para limpiarla es como encerar su auto con una lija. Las tabletas limpiadoras Corega Tabs cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 con 4 poderosos componentes que al trabajar juntos eliminan el 99,9% de las bacterias que causan el mal olor, dejando tu prótesis más limpia, fresca y sin rayarla. Yo recomiendo Corega Tabs. Es práctico y funciona.
rápida acción para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. SC Johnson, una compañía familiar. Llegó un nuevo yogur Ser con frutas. Bien cremoso y con todo el sabor de la frutilla y el durazno. Déjate sorprender. Disfrútalo a solo 15 pesos por pote. Dale la bienvenida a todo lo que tus chicos aprenden, menos a los gérmenes. Limpia, blanquea y desinfecta el 99,9% de los virus y bacterias con el nuevo Lisoform Crema. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform, SC Johnson, una compañía familiar. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En invierno, todo lo de afuera se muda a casa. Livings que se hacen estadios, alfombras túneles, amigos, compañeros, vecinos, bienvenidos todos a casa. Este invierno, dale la bienvenida a todo menos a los gérmenes. Elimina el 99,9% de los virus y bacterias con Lisoform. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform, SC Johnson, una compañía familiar. Cuando te despertás con malestar, todo te pesa más. Para esos días existe Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina. SC Johnson, una compañía familiar. Explorar el mundo. Tocar. Sentir. Como lo hacíamos antes. Como si fuera la primera vez. Él puede tener tus ojos, tu sonrisa. Vos podés tener sus manos. Por eso nunca dejes de tocar. Porque el mundo está hecho para eso. Nueva línea de cuidado de manos de Lisoform. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Hoy se coronó, y les estoy hablando a ustedes y le hablo a Juan José Sebrielli, nuestro invitado, el conflicto de la Iglesia, ya hoy con la formalidad o la informalidad de que Macri no fue al Te Deum habitual del 9 de julio, no hubo agresiones en principio, pero ayer sí, en Luján estuvo el episodio de esa multitud que fue a pedir que no modifiquen la ley del tema del aborto. Realmente la frase de ayer, cuando habla Ojea que esta ley legitima la eliminación del ser humano, en realidad está anunciando una especie de genocidio, si no me equivoco. ¿Cómo te parece que se pueda mantener una relación lógica entre el gobierno al cual la Iglesia le atribuye la responsabilidad de esta nueva norma y la propia Iglesia? Bueno, yo creo que Bergoglio siempre es muy coherente en la posición como Papa, muy coherente a su posición como obispo y como jesuita. Él en su juventud fue peronista, fue guía espiritual de un grupo muy concreto, muy preciso y muy singular, que es la Guardia de Hierro, ¿no? Somos el odio.
completamente. Por lo menos me acuerdo que una de sus leyendas era Somos el odio. Somos el odio, basado en un... Siempre se discutió de dónde salió el nombre Guardia de Hierro, y algunos, para disimular, dijeron que era como Puerta de Hierro la Quinta de Perón. Sí. En realidad era Guardia de Hierro, un grupo ultraderechista, nacionalista, xenófobo y fascista de Rumania. Exactamente. Sí, es eso. Y la atracción que Bergoglio sintió en Guardia de Hierro es porque su principal, el líder de Guardia de Hierro, era un místico que creía la fusión entre religión y política. Que era el Gallego Álvarez. Sí, eso es el claro. Y la Guardia de Hierro rumana también. La Guardia de Hierro rumana, Ceausescu, no Ceausescu, ahora no me acuerdo el nombre, también era un místico que trataba de esa fusión. Pero el caso del Gallego Álvarez terminó siendo casi una secta religiosa. ¿También tuvo influencia sobre Carrió, este hombre Álvarez? Tuvo, sí, influencia sobre Carrió. Afortunadamente Carrió después, los tres terminaron distintos, porque Bergoglio, Carrió y el Gallego Álvarez terminaron distintos. El Gallego Álvarez quiso hacer de la política una religión y terminó en el fracaso absoluto, olvidado y pobre, con un grupo muy reducido, en una secta. Bergoglio quiso hacer al contrario de González, que quiso hacer de la religión una política, él quiso hacer de la religión una política, sí, priorizando la política. Y Lilita emprendió otro camino, dejó el mito de la nación católica por una república, nación católica, por el mito la realidad de una república democrática. Laicizante, no digo laica, porque todavía ella tiene cierto resabio, la actuación confusa que tuvo ahora en la ley del aborto, pero laicizante, por lo menos que la Iglesia no intervenga. Y no tiene buenas relaciones con Bergoglio, no las tiene. Ahora, volviendo, porque la gente ni idea tiene de quién ha sido el Gallego Álvarez. Murió hace poco. Murió hace, sí, creo que el año pasado. Sí. Independientemente de eso, quienes propician la legalización del aborto hablan e invocan el problema de la mujer, la necesidad de que sea legal y gratuito el trámite del aborto, y que fundamentalmente lo que quieren es evitar que pierdan las mujeres más pobres, que a su juicio la existencia de la penalidad del aborto castiga fundamentalmente, lo cual es cierto, a las mujeres más pobres. Ahora, lo curioso es que el Papa lleva el mismo fundamento y dice que lo que defiende es a las mujeres pobres, de una suerte de conspiración internacional para que no haya reproducción tanto de niños. En ese plano, a la gente le cuesta mucho entender este fenómeno discursivo que hay entre las dos partes, invocando los mismos objetivos. No, bueno, yo con respecto a la posición pro legalización del aborto, con la que yo apoyo, considero básicamente que es uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho de usar el propio cuerpo. Y eso ha sido, y en el caso de la Iglesia, el tema de la vida, de la defensa de la vida, que también es discutible, porque hay que empezar por creer que un feto es una persona. Para mí una persona es la que tiene conciencia y voluntad, y el feto no la tiene. Ahí se puede discutir lo de los meses, nada más, pero eso es evidente. Pero por otro lado está el tema de que la Iglesia saca el eslogan de la vida en los últimos tiempos, porque en realidad siempre, históricamente, la Iglesia estuvo no contra el aborto, estuvo contra la sexualidad, que no fuera
exclusivamente y pura y exclusivamente para la reproducción. Por eso estaba contra el divorcio, por eso estaba contra toda relación extramatrimonial, por eso condenaba al onanismo, condenaba a la homosexualidad, todo por igual como pecados mortales. Lo que pasa que la alternativa que daba a los matrimonios o a las parejas que no quisieran tener hijos o no pudieran tener hijos por razones económicas o demás, era la castidad. Como eso ya está mandado a guardar, no puedes, se dan cuenta que los mismos católicos ya no respetan ese dogma de la sexualidad como un solo medio para la reproducción, porque el 80% de los argentinos se llaman católicos y el 80% de los argentinos practican el control de la natalidad. Entonces, cuando se da cuenta que ahí fracasó, entonces salen ahora con el argumento de la vida. Ahora, para situarlo esto políticamente, la impresión es que Macri, si sale la legalización del aborto, quienes ganen nunca le van a atribuir ese triunfo a Macri. Por el contrario, lo imaginan que está en contra. Y simultáneamente, si sale al revés y se mantiene la versión, digamos, de la Iglesia, también Macri queda en una mala situación porque tampoco creen o le atribuyen a él haber tenido la otra iniciativa. ¿Qué es esto? ¿Un error estratégico que cometió el presidente? No, me parece muy bien. Lo único que yo creo, él no tendría que haber hecho, que él personalmente tendría que haberse callado. Pero después está muy bien, y es un triunfo para la democracia el que se haya podido dar el debate y que el gobierno lo haya posibilitado ese debate, cosa que el kirchnerismo no hizo nunca, ¿no? Eso me parece muy bien, ¿no? Es decir, que yo no creo que el triunfo de los antiabortistas es un fracaso para el gobierno, porque lo va a utilizar Bergoglio, lo va a utilizar en su lucha contra el gobierno. Y el triunfo no, porque triunfa la democracia. Triunfa la democracia, lo decidieron, el Poder Legislativo decidió. Ahora, y el gobierno se abstuvo completamente. En las dos convocatorias, digamos, por situar algunas, unas a favor de la legalización y otras no, lo curioso es que es como que Macri siempre es el enemigo de las dos partes. No ha podido encontrar una equidistancia, salvo generarse la rabia o la bronca de las partes que están en disputa. Bueno, no, yo no creo. No, pero digo, ha sido una mala presentación. Lo que pasa es que la grieta está también dentro de Cambiemos. Hay un grupo de Cambiemos que es proabortista y otro no. Eso es. Y bueno, y Macri dio su posición, pero al mismo tiempo se comportó como un demócrata que dejó la libertad, el que triunfa, y el presidente lo va a aceptar. Juan José, vos que escribiste ese libro que era casi la ira de Dios. Sí. Dios en el laberinto. Sí. Exacto. Donde le dedico varios capítulos a Bergoglio, que seguramente no leyó el libro completo porque Bergoglio no es un lector, ni es un intelectual para nada, pero sí habrá leído las partes que le dedico a él. Le dedico 3 capítulos, ¿no? Un capítulo de su época de Guardia de Hierro, otro capítulo como obispo y otro capítulo como papa. Ahora, en relación a esa participación hoy cotidiana de la Iglesia, porque la Iglesia hoy está planteando el tema del aborto para que no se modifique y está planteando el tema social. Claro. Eso es más permanente, ¿no? Eso es permanente. La Iglesia siempre, en realidad, no es tampoco una novedad. Bergoglio lo lleva a la exageración porque él es el más político. Pero ahora o antes, porque con Néstor también él opinaba. Y opinaba críticamente. Sí, con Néstor había una cuestión personal, ya más con Néstor que con Cristina. A Cristina la apoyó. Desde que murió Néstor, a Cristina la apoya, evidentemente. Al principio no tanto. Al principio no tanto. Pero ahora sí. Pero bueno, es evidente que el candidato del Papa era Scioli, porque lo consideraba manejable.
y no un gobierno que es laico y que, bueno, que llega a actitudes como esta, por ejemplo, la del aborto. Sí, no, el Papa... Pero él fogonea los movimientos sociales. Él es líder, yo lo he dicho en repetidas oportunidades, es líder del populismo internacional. El populismo que hoy está en auge, lamentablemente, en la Argentina, en la América Latina, que fue su fuente principal, en mediados del siglo XX, está en decadencia. La decadencia de Cuba, la decadencia de Venezuela, la pronta decadencia de Nicaragua, está en decadencia, y en la Argentina ha perdido, pero se ha dado el peligro total de que surge en los lugares donde era el último refugio de la democracia, que es Europa Occidental y Estados Unidos. En Estados Unidos, Trump, que no es populista, pero es algo, tiene algunos aspectos, el nacionalismo y demás, y en Europa Occidental, bueno, Europa el del Este siempre han triunfado los regímenes nacionalistas, xenófobos, racistas, etc. Pero ahora aparece en la propia Europa Occidental. El Brexit en Inglaterra. O sea que él funciona con esos Claro, y él es el líder. No hay un líder, porque lo que no hay es un líder. Italia es un grupo de mamarrachos completos, pero han triunfado. Bueno, en Francia está Le Pen. Sí. Bueno, ¿no? Ya no está. Pero... No está, pero está ahí. No está ahí. El propio Alemania, que es lo mejor, evidentemente, la Merkel yo creo que es la única líder, pero hoy está muy debilitada, hasta en Alemania está debilitada. Es decir, que el contexto internacional es malo. Por eso también le va mal a la Argentina, ¿no? Porque en Argentina que este gobierno es populista hay una parte, considera a Macri totalmente inocente. Macri contribuyó también con errores que cometió, pero el contexto internacional está en contra. Si gobernara Obama, seguramente no hubiera pasado esto, ¿no? No estaríamos tan mal como estamos, ¿no? Bueno, Juan José, discúlpame, pero se nos fue el tiempo. Me encantaría seguir. Te voy a regalar la botella de vino de la casa. Muchas gracias. Yo te debo, y la próxima, y además para que me invites, cuando saque un libro que voy a sacar dentro de poco tiempo, que es una recopilación de unas entrevistas que yo tuve un programa en televisión, una serie de entrevistas con grandes personalidades, y ahora va a salir publicada. Es decir, que eso es mi próximo obsequio. Bueno, y también el te de la doy... clásica ya tengo en la colección. Ahí está. Te agradezco muchísimo la presencia, y a ustedes los invito a encontrarnos el próximo lunes. Supongo que habrán disfrutado la presencia de estos tres caballeros que nos han ayudado a sacar las telarañas de la cabeza. Gracias. Gracias a vos.